con fines científicos o educativos. Pues desde que a mí me detienen, yo ni idea de qué me están hablando, o sea, yo no sabía nada, pues, ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Y ya. Asesoría jurídica gratuita desde el cuadrante de Radio Universidad de Guadalajara, de Hecho y de Derecho, con Alma Jessica Velázquez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos. Este es su programa de Hecho y de Derecho, que como usted sabe se transmite todos los martes a las 10 de la mañana. En este micrófono les saluda Alma Jessica Velázquez Gallardo y lo estaremos acompañando a lo largo de esta hora, que estaremos platicando de un tema muy interesante, que es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. En el control operativo y en la producción de este espacio me acompaña Mari García. Y también, bueno, pues invitarlo a que se comunique con nosotros en el caso de que tenga algún comentario, alguna duda, alguna inquietud en torno al tema del día de hoy o cualquier otro que esté relacionado con pues con esta temática tan interesante que es sobre la no violencia. Para ello vamos a tener a nuestras invitadas en cabina, la maestra Mayra Fabiola Negrete Gallardo, que es psicóloga y profesora de este centro universitario. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Y también a la maestra Amaranta Marcela Guerrero. Bienvenida. Gracias, buenos días. Y también tendremos en vía telefónica a la maestra Sofía Gutiérrez Pérez. Ella es investigadora y capacitadora del Instituto de Investigación y Capacitación de Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Bienvenida, buen día. Bueno, creo que por ahí apenas estamos entablando comunicación con ella. Y bueno, pues ahorita la tendremos en cabina. Le recuerdo nuestras líneas telefónicas 92-560-19 y 01800-633-8100, 92-560-19, nuestra línea local, y 01800-633-8100, nuestra alada sin costo, para que usted nos llame desde cualquier parte de la República, sin ningún costo. Y también nos puede sintonizar a través de www.radio.udg.mx/Ocotlán. También ahí nos puede estar sintonizando. Tenemos ya en la línea a la maestra Sofía Gutiérrez Pérez. Buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a platicar. Les comento a nuestras invitadas que desde 1964, para conmemorar la muerte de Gandhi, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Uh-huh. Esto es reconocido por la UNESCO en 1993 y se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz. Uh-huh. Y bueno, pues desgraciadamente en nuestros días pues tenemos cifras que lamentablemente son negativas en el sentido de que tenemos violencia escolar en todos los niveles escolares. ¿Qué pasa con estos derechos que tenemos, maestra Sofía Gutiérrez, uh-huh, que es precisamente a la tranquilidad, precisamente a la tolerancia, a la solidaridad, y que se dan estas conductas que van desde injurias, desde malas palabras, hasta, pues podríamos decir, pues violencia física, ¿no? Que hay diferentes tipos de violencia, desde la física, la verbal, las amenazas, la violencia sexual, etcétera. Sí, mira, de hecho dentro de las opciones que manejaste, incluso hace falta manejar una que es ahorita, como no sé si desafortunadamente la palabra sea más de moda o más actual, ajá, que tiene que ver incluso con el ciberacoso, con el que se realiza por los medios de comunicación, bueno, por las redes sociales principalmente. Sí, así es. Pero bueno, nada más quería comentar también porque a veces nos cuesta trabajo pensar que también podremos estar viviendo una situación de acoso escolar desde nuestras redes sociales, y que a veces decimos, bueno, es que es acoso escolar o no es acoso escolar, porque ya no estoy en la escuela, pero sí son mis compañeros, pero no es un espacio cibernético. Nada más quiero dejar claro que también eso es una manifestación de acoso. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que es como una de las principales quejas que recibimos aquí en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en torno a los temas de educación. Muy frecuentemente nos encontramos con mal manejo de temas de acoso escolar o algún tipo de violencia también hacia los estudiantes. Recordemos que hay como diferentes modalidades. Está la modalidad del acoso escolar, que es únicamente la que se da entre pares,
es decir, Ajá. entre compañeros, y la violencia escolar, que es la que se puede ejercer desde los directivos, los docentes, administrativos, hacia la comunidad estudiantil. No podremos hablar propiamente de un acoso escolar de un docente hacia un estudiante, porque ahí sería una situación de violencia. Y es importante hacer esta diferenciación porque Claro. son diferentes los niveles de protección que vamos a encontrar. No es la misma protección que necesito cuando mi compañero de clase es el que me está golpeando a cuando es mi maestro o mi maestra la que me está golpeando. Claro. El nivel de protección que se da desde derechos humanos es completamente diferente. Entonces, para nosotros es como importante comenzar a vislumbrar desde dónde son. Ahora, comentabas también algo muy importante, como en esta época la tolerancia es un valor importante, y esto se ve incluso desde las políticas públicas que se han estado trabajando en torno a educación. Por ejemplo, dentro de las leyes de la propia Secretaría de Educación se habla que se debe trabajar mucho en las escuelas la educación en valores. Pero de pronto pensamos que pues los valores es algo personal y entonces cada quien imparte su propio sistema de valores, y a lo mejor si para mí la puntualidad es importante dentro del salón de clases, voy a hacer que los chicos y las chicas sean puntuales. Pero esto no funciona exactamente así. Desafortunadamente, aunque sucede en la mayor parte de las ocasiones, estamos actuando fuera de un marco de la ley. La ley de educación, la ley general, lo que Sí. nos dice es de que sí se tiene que educar en valores, pero nos dice cuáles valores son los que tenemos que manejar precisamente para no caer como en estas controversias. Y la tolerancia y el respeto es uno de los valores principales que se hablan y es de los que más se deben de impulsar dentro de la escuela como un factor protector, no tan solo dentro de la violencia escolar, porque también si desaprendemos a ser tolerantes y respetuosos, estas mismas conductas se van a ver reflejadas en los espacios que son extraescolares. Definitivamente estos valores, como dices tú, creo que son los pilares que debe de estarse forjando desde las aulas de preescolar hasta a nivel superior. Me dices que es una de las principales quejas que tienes en cuanto a materia de educación se trata, este tipo de violencias que se dan a nivel escolar. ¿Cuál es la...? Ajá, dime. No, digo, es común que de pronto se vengan a quejar sobre situaciones, pero no tan solo de verdad de acoso, o sea, porque también lo quisiera redondear más bien en temas de violencia escolar, Sí. no únicamente la que sucede entre pares, porque ahí lo que estaría sucediendo, por ejemplo, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos no atendemos conflictos que tengan que ver con particulares, y el conflicto que pudiera haber entre dos estudiantes no es de injerencia directa, al menos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Comienza a ser una competencia de la Comisión en el momento en el cual se le comenta a un directivo, a un docente, a un personal administrativo, que lo que está sucediendo y esta persona no hace medidas de protección o no comienza a hacer intervenciones para poder proteger a la persona que está viviendo la situación de acoso, y también para checar qué es lo que está pasando con la parte acosadora, porque está acosando, si está viviendo algún entorno violento, además. Si la autoridad pública no está haciendo su trabajo en cuanto a esto, entonces nosotros intervenimos, pero no para trabajar directamente con el acosador, sino para trabajar directamente con aquella persona servidora pública, Sí. para que trabaje dentro de sus funciones y se pueda dar la protección necesaria. Sí, nos decías que precisamente una de las situaciones es el mal manejo de las que le dan pues a esta situación de una vez detectada la violencia o el acoso. Uh-huh. Es que es como, digo, evidentemente que hay diferentes instituciones que tienen diferentes quejas. Algunas de las instituciones que las que recibimos más quejas al año es de la Secretaría de Educación Pública, pero ojo, aquí no quiero criminalizar a la Secretaría de Educación Pública por la razón es la siguiente, o sea, sí recibimos más quejas de la Secretaría de Educación, pero también es de las secretarías que más población maneja. Sí, no claro. puedes pedirle, o sea, por ejemplo, la población que tiene la Secretaría de Educación es muy diferente que la que quizás atiende la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Turismo. Sí, claro. Que si bien son secretarías muy importantes, la dimensión de la población ante la cual atienden, incluso la cantidad de personas que trabajan en ella, es completamente distinta. Entonces es común que instituciones que tienen a grandes cantidades de personas sean las que recibimos mayor cantidad de quejas. De esa manera entonces nos encontramos a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, la Fiscalía, y ya de pronto podremos encontrar que a lo mejor otras secretarías o algunas otras autoridades públicas que podrían a lo mejor también aparecer en los primeros lugares de estas cifras. Normalmente son estas tres y algunas otras, pero esto es lo que te comento, no porque sean, no quiero que se quede con la idea de que son instituciones violatorias, que tienen muchos problemas de violaciones de derechos humanos, sino por la cantidad que tienen, pues evidentemente aumenta muchísimo mayor el número de quejas.
Definitivamente, esto que mencionas es muy importante, la población, el número de población que Exacto. maneja, y no solo de estudiantes, sino de servidores públicos, por supuesto, profesores y directivos, y a su vez también operativos y demás, Claro. ¿no? Oye, ¿y cuál es el procedimiento a seguir? Digamos que una mamá se da cuenta que su hijo está siendo víctima de acoso escolar o de violencia escolar. Ujú. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Qué le diríamos a la gente que nos está escuchando? ¿Cómo debería proceder? ¿Acercarse con ustedes? ¿De qué manera? Mira, nosotros buscamos ser como una institución de lo más accesible y de lo más amigable posible. Lo primero que tendríamos que determinar era lo que le comentaba, o sea, checar que exista la presencia de una persona que trabaje para el Estado, es decir, una persona servidora pública. Dicho de otra forma, si pensemos que son 2 chicos de secundaria, Sí. y 2 chicos, un chico de secundaria está acosando a otro. Ujú. Si es una situación que hasta ahí llegado, lo primero que se debe hacer es notificar a las autoridades escolares, porque al final del día ellos son los que están ahí presentes en el plantel. O sea, la manera de accionar más rápido es directamente con esa población. Entonces es primero notificarle a maestros, maestras, a los directivos para que ellos busquen hacer acciones. Bien. Y bueno, ese es como el primer paso. Ahora, ¿qué es lo que puede suceder ahí? Puede suceder que las autoridades no hagan bueno, evidentemente puede suceder que sí las hagan, y es lo que se busca, y en muchas ocasiones sucede, que tomen sus responsabilidades, pero puede haber ocasiones donde no, o puede ser incluso ocasiones en las que la propia autoridad es la que está ejerciendo esa acción violenta. Ahí tendríamos que hacer como otra subdivisión. Si estamos hablando de una escuela pública o si es de una escuela privada. Si es de una escuela pública privada, tendríamos que hacer un paso extra, y sería notificar a la Secretaría de Educación en el área que tiene que ver con las escuelas privadas lo que está sucediendo y los actos de negligencia que está sucediendo. Sí, este paso extra es únicamente para las escuelas que son privadas, porque tenemos que llegar nosotros hasta que entre una persona servidora pública. Y justamente al involucrar a la Secretaría de Educación, ahí ya aparece la primera persona, aparecería el servidor público. Si en este caso, al momento de que se notifica a la Secretaría de Educación sobre un acto de negligencia o de abuso de poder que se está viviendo en una escuela privada y la Secretaría no hace nada, entonces es cuando se puede pedir apoyo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En las escuelas públicas el trámite es mucho más directo, porque la persona que está frente al grupo pues es directamente una persona servidora pública. Entonces, ahí basta con que la persona sea conocedora de lo que está sucediendo. Yo insisto, es muy importante notificar a las autoridades escolares inmediatas, porque la mayor parte de las ocasiones ahí mismo está la solución. Tienen mucho entrenamiento para solucionar ese tipo de conflictos, e incluso a ellos les conviene y les están interesados en que se solucionen en magnitudes pequeñas. Entonces, pero si esto no sucede, entonces ya pueden apoyarse en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Excelente. Bueno, pues nos das un panorama muy interesante de cómo actuar ante estos casos. Recuerdo el caso de las personas que en Chapala se dieron cuenta los padres, y si mal no recuerdo era una persona que trabajaba ahí, y que luego ya pues como el problema salió muy a la luz, y en esos casos, bueno, son servidores públicos. ¿Se sigue también un procedimiento administrativo? Bueno, es que todas las personas, hay una frase famosa que dice que nadie podemos ser enjuiciados 2 veces por el mismo delito. Y esta situación es cierta, pero lo que sí no nos dice este refrán es que nadie puede ser sentenciado 2 veces por la misma vía, por el mismo delito. Exacto. Que eso es a lo que yo me refiero. Pensemos un tema, por ejemplo, un caso delicado. Pensemos un tema de abuso sexual. Sí. Abuso sexual por parte de un docente. Esa es una situación que podremos ahí trabajar, la podemos trabajar desde 3 líneas. Si es una persona que trabaja para el Estado, entonces podemos hablar que la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a intervenir. A su vez, esta situación, el abuso sexual, es algo castigado dentro de la propia Secretaría de Educación. Entonces la Secretaría de Educación también tiene sus propias estrategias y sus propias rutas críticas para sancionar a esta persona. Pero no olvidemos que el abuso sexual es un delito. Así y es. entonces eso también se va por la vía penal. Ajá. Y entonces también hay un procedimiento por medio de la Fiscalía para que se haga este tipo de investigación. Y las sanciones de cada una son diferentes. De pronto podemos decir, es que las comisiones de derechos humanos meten a las personas a la cárcel. Y no es propiamente así. Esto lo que hacen es, o sea, quien mete a una persona a la cárcel es la Fiscalía. Sí, así es. Ajá. Y después dicen, es que sabes que, como de la misma manera, la Fiscalía
no puede decir que el maestro o la maestra se quede sin trabajo, se quede despedido. Eso nada más lo puede decir la propia Secretaría Bien. de Educación. O sea, la Secretaría de Educación va a hacer su investigación y va a decir, bueno, si es cierto, si se acredita que se cometió esta situación, ¿qué es lo que dice mi reglamento, mi manual de procedimiento? Pues dice que ante una situación de abuso sexual, pues es cese del trabajador. Claro. Y entonces despido, pero cada autoridad tiene como una vía correspondiente. Entonces, ante la misma acción, al interior de la propia Secretaría se pueden hacer cosas, al interior de la Comisión Estatal se pueden hacer ciertas cosas, y si estamos hablando de algo que es penal, dentro de la Fiscalía también. Muy bien. Oye, yo te quiero preguntar de lo que nos referías al inicio, esto del ciberacoso. Uh-huh. Lo mencionaste porque supongo que es muy reiterativo. ¿Y cómo lo manejan ustedes? Es decir, ¿se da el ciberacoso cuando los alumnos o cuando ya no están a lo mejor en el centro escolar, sino que están en sus casas o en el ciber o donde tienen acceso a una computadora o al teléfono inteligente, etcétera? ¿Y ustedes han llevado casos de estos? Mira, desconozco exactamente si hemos llevado casos específicamente de ciberacoso, porque normalmente ese tipo de casos tiene que ver más, incluso propio con la Fiscalía. Tiene que ver, ahí hay un área que tiene que ver como con la ciberpolicía, que me parece que no es el nombre exacto, pero tiene que ver más con esto. Con nosotros en primera instancia no, por lo que te comentaba, porque es algo entre particulares. Ok. Es entre dos chicos. Necesitaríamos que interviniera, que interviniera un servidor público, y entonces ya podríamos intervenir nosotros. Excelente. Pero así hasta, en el primer cuadro, en el primer escenario, donde es un chico que está hostigando a alguien, entonces eso entra más bien la Fiscalía. Excelente. Sí, nos das un dato muy interesante, porque efectivamente si no intervienen directivos, si no intervienen profesores, si no intervienen más que los alumnos, es como entre particulares, como nos decías. Exactamente. O sea, entre pares. Por eso digo, la escuela tiene un grado de responsabilidad, claro, o sea, y le tienen que notificar a la escuela podrá tener acciones sobre, pero realmente la que lleva en casos así, los que llevan como la punta de lanza, por decirlo, que no van solos, pero si traen la punta sería la Fiscalía. Bien. Y es muy común, desafortunadamente, o sea, de pronto el ciberacoso no nos damos cuenta todo lo que tiene que ver, y sobre todo porque a veces está permeado mucho por conductas sexuales, y entonces a los adolescentes pues más pena les da decir las cosas. Sí. Entonces vemos, por ejemplo, en escuelas que de pronto se pone muy de moda mandarse las packs que son fotografías de contenido erótico, si bien no es pornográfico, pero sí erótico. Y ahí y son fotos de sus propios compañeros que se toman ellos en la comodidad de su casa, que piensan que nada más va a salir el amigo que se los están enviando, y de pronto son fotos que se exponen, que se pasan por toda la escuela, y los chicos y las chicas ya no saben qué hacer, y pues pedirle el apoyo a un adulto o una adulta es como reconocer que se tomaron una foto erótica. Sí. Y entonces menos quieren. Entonces son como cuestiones que son de pronto bien difíciles de que salgan a la luz pública de una manera. O sea, se pueden acercar con nosotros la población de adolescentes a platicar, no sabes que nos está pasando esto, pero es difícil que se animen ellos a decirles a una autoridad pública, que se animen a decirles sobre todo a sus papás, mamás o tutores sobre lo que está sucediendo. Definitivamente. Bueno, pues si nos quieres dar algún consejo final, porque sabemos que tienes por ahí una capacitación o algo así. No, pues más que nada recordarles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está para echarle la mano en lo que necesiten, que tenemos áreas de capacitación donde se pueden estar dando todos los apoyos que se requieren, ya sea en las escuelas, con los docentes, o incluso tenemos un área de habilitación donde si las personas no saben cómo reaccionar ante una situación, pueden comunicarse a nuestros teléfonos, y la atención son las 24 horas del día, los 365 días del año. Así de accesibles buscamos hacer. Excelente. Pero sí también buscar que entender que el acoso escolar se necesita, al momento de ser una forma de violencia, es algo que se debe de reconocer, que no podemos pasarlo nosotros mismos, que necesitamos el apoyo de un factor externo, de alguien que tenga más poder que nosotros para poderlo detener. Seguramente las personas, la comunidad estudiantil que nos está escuchando, si está viviendo alguna situación así, a lo mejor ya intentó poner un alto de diferentes formas, y estos no me gustan, y esta situación no está siendo respetada por parte de la persona que está generando violencia. Entonces, ante ese tipo de situaciones, si ven que ya lo intentaron parar ustedes y no funciona, sí se necesita el apoyo de un factor externo, y para eso estamos.
Excelente. Pues te damos las gracias, Sofía, por haber estado con nosotros en este espacio. Pues al contrario, nada más que sepan pues, que aquí están los teléfonos abiertos del 36 69 11 00. Sí. La dada sin conozco, honestamente no me la sé de memoria, pero sí la pueden accesar desde nuestra página de internet, que es CDHJ. Ajá. Y desde ahí pueden entrar y pueden acceder a toda la información y pueden tener como más contacto directo con nosotros, porque al final de cuentas entre todos trabajamos para tener una ciudad más bien con mejor dignidad, con mejores respetos, con mayores niveles de tolerancia. Entonces cada quien se trata como de sumarlo un poquito desde su área y pues si entre todos sumamos entre todos ponemos nuestros granitos y los apoyamos de la mano, pues es mucho más fácil. Definitivamente. Pues te agradecemos mucho, que tengas buen día. Que tengan un excelente día, saludos a todos. Hasta luego. Chao. Bueno, ella fue la maestra Sofía Gutiérrez Pérez, investigadora y capacitadora del Instituto de Investigación y Capacitación en Derechos Humanos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchas gracias. Vamos a ir a un corte de estación y regresamos para platicar con nuestras otras invitadas que están aquí en cabina. Regresamos. Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Hecho y de Derecho. Transmite XHUGO 107.9 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Con 2000 watts de potencia desde Avenida Universidad número 1115, Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. ¿Te gustaría obtener una beca? La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Estudios Incorporados, te invita a concursar si eres alumno de una institución educativa con reconocimiento de validez oficial de estudios de la UDG. La convocatoria para el ciclo escolar 2019A está abierta. Consulta www.cei.udg.mx. Regístrate y concursa. Congreso Internacional, Avances en Medicina CIAM 2019, módulos especializados con los temas de vanguardia en salud, en particular la obesidad y su impacto. Del 21 al 23 de febrero en Expo Guadalajara. Informes, ciamhcg.com. Hospital Civil de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara invitan. No estaba muerto. No estaba muerto. No estaba muerto. Andaba de lector. Andaba de lector. Librería Carlos Fuentes, Centro Cultural Universitario, planta baja de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola. Ven y atrévete a vivir tu librería Carlos Fuentes. Quinto Patio, música que convive en vecindad. Amor mío, tu rol. Tuvimos un sirenito justo al año de casados. Campos, llevemos juntos serenata. Lunes a viernes, 11 de la mañana, 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Quinto Patio. Su futuro inicia hoy. Tú puedes apoyar a que los sueños de tus hijos se conviertan en realidad. En febrero son las preinscripciones. Acude a la escuela más cercana a tu domicilio a realizar el trámite. Hoy, niñas y niños son el centro del sistema educativo. Es su derecho. Educación para todos. Gobierno de México. Si viajas en bicicleta, automóvil o motocicleta, señala cuándo vas a dar vuelta. Utiliza tu brazo si vas en bici y tus luces direccionales si viajas en moto o auto. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento. Transmite Radio Universidad de Guadalajara. Este programa es clasificación A, apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos. De Hecho y de Derecho. Regresamos.
Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. El día de hoy estamos hablando sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, que se conmemora los días 30 de enero. Hoy estamos a 29 y pues por la cercanía decidimos tocar este tema tan interesante, tan importante y tan urgente de tratar y de entender muchas aristas en torno a lo que sucede en la escuela y lo que sucede en cuanto a violencia se trata. 92-560-19, nuestra línea telefónica en cabina local para todos aquellos que nos escuchan en Ocotlán o Jamay. O bien, si usted nos escucha fuera de estos dos municipios, nos puede llamar al 01800-633-8100. También nos puede seguir en Facebook Live, en Radio UDG Ocotlán. También nos puede seguir a través de esta vía. Bien, pues estamos con nuestras invitadas, la maestra Mayra Fabiola Negrete y la maestra Maranta Marcela Guerrero. Ellas son profesoras de la carrera de psicología y tienen vasta experiencia en terapia, en psicología clínica. Entonces, pues las invitamos para que nos dieran también su punto de vista desde el aspecto psicológico sobre esto de la violencia escolar, los tipos de violencia que existen. Ya hablábamos de violencia física, violencia verbal, violencia amenazas, violencia sexual, y nos agregaba a este tema el ciberacoso, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Yo me quedo pensando, o sea, hablábamos ya con la maestra Sofía sobre la tolerancia y el respeto como pilares que debe existir en los valores de una persona. Sin embargo, sabemos que todos los días, y ella misma lo decía, se dan violencias escolares. ¿Qué factores desencadenan? Lo primero que tendríamos que ver que el entorno escolar es un microcosmos y que este microcosmos como un grupo social está reflejando la realidad social. Bien. O sea, si en la cuestión escolar hay violencia, hay acoso o bullying, es porque en este entorno, en este microentorno, está siendo un reflejo de que en general en el país estamos viviendo esto. No me dejarán mentir, ¿no? Así es. Todo lo que hemos estado viviendo en el país. Al final, los chicos tienen ciertas identificaciones también con estos fenómenos sociales. A lo mejor estoy hablando de niños más pequeños, primaria, secundaria, sí, que es donde más se ve esta identificación con esta cuestión de la violencia, del poder, de yo quiero ser como tal o yo quiero ser como tener tal profesión cuando sea grande, y hay mucha identificación con la violencia. Entonces creo que ese sería como el panorama general de por qué hay violencia escolar, por qué hay acoso, por qué hay bullying, y entonces pues es el reflejo de una dinámica social negativa al final. Sí. Sí, de hecho veíamos que hay más de 30,000 muertes el año pasado en Jalisco por homicidios dolosos. Entonces, de los cuales 20 y tantos mil fueron con arma de fuego, ¿no? Por ejemplo. Y checar este acceso, ¿no? La facilidad. Pero bueno. Ok, yo quiero comentarles en relación a la educación para la tolerancia. La educación para la tolerancia no es decir nada más sé tolerante y desarróllala como por arte de magia, ¿no? Considerar que la educación para la tolerancia se genera desde casa, desde el hogar, desde las figuras de seguridad que existen para cada menor, y que entonces la tolerancia nos enseña a la resolución de conflictos, así en la vida diaria. Y que entonces cuando resolvemos conflictos, pues es parte de desarrollar habilidades para la vida. Y que hay menores donde dentro de un ambiente de sobreprotección tal vez o sobrecuidado por parte de las figuras paternas, pues pretenden que los hijos no desarrollen esta habilidad, no se enfrenten a conflictos, no tengan dificultades en la vida, y esto genera pues estos efectos nocivos, ¿no? Entonces tomar en cuenta que la educación para la tolerancia implica que los chicos enseñen desde un contexto primario a la resolución de conflictos para que esto sea aplicado al contexto escolar. Esto es importantísimo. Entonces, cuando llegan ya a este contexto secundario con sus pares, pues ellos se enseñan a dialogar, se enseñan a negociar porque son habilidades que adquirieron en casa. No son habilidades que las obtuvieron, sí, por otros medios, exactamente. Entonces, considerar eso, ¿no? La tolerancia es importantísimo en la medida de vivir emociones negativas y a su vez valorar las emociones positivas en los chicos. Entonces, esto es reflejo o se refleja, como ya lo decía Maranta, en el contexto académico y escolar. Esto es que en casa, desde que nacen prácticamente, exacto, hay que fomentar esta habilidad y este valor que es la tolerancia y la forma de resolución del conflicto.
Así es, y esto se ve evidenciado, ¿no? Dentro del contexto escolar, las propias profesoras de grupo, las maestras identificarán cuáles son los chicos que tienen estas habilidades y cuáles no, y entonces también aquí el trabajo colaborativo ya en el contexto académico es importantísimo. ¿Por qué? Porque si creamos grupos heterogéneos, pues unos ayudan a los otros. Recordemos las conductas de imitación en la primera infancia, y que desde el preescolar, si se promueve esto, vemos que los chicos imitan las conductas positivas de aquellos que han logrado desarrollar estas habilidades a temprana edad. Eso es importante. Eso es muy importante. Bueno, pues tenemos entonces dos enfoques. El primero, en donde efectivamente la violencia escolar es un reflejo de la violencia que se ve y que incluso se promueve, ¿no? En muchos casos. Se promueve como si fuera algo positivo. Por ejemplo, recuerdo el caso más palpable, digámoslo así, en México, que es el que seas narcotraficante, que te va a dar poder, que te va a dar dinero, que te va a dar lujos, que te va a dar una vida más sencilla, entre comillas, ¿no? Y que esto pues sabemos que es al contrario, es un cáncer que está acabando con la juventud y que está acabando con México en general, ¿no? Y también en base a lo que decía Fabiola hace ratito, que también decía la maestra Sofía, creemos o dejamos que los valores se enseñen en la escuela, ¿no? Que también decía ella, bueno, no es responsabilidad de la escuela. Decía Fabi, al final vamos y hacemos las conductas también de casa, como otro contexto, como otro microgrupo. Pero también el reconocimiento social, ¿no? Sí. Si mi propia familia tiene esa creencia, que usted acaba de decir, maestra Jessica, de ser narcotraficantes, el poder y eso, pues es una conducta que no solo también lo estoy viendo en la parte social, sino que también lo estoy viendo en la parte familiar. Claro. Y cuando llego al entorno escolar, bueno, pues lo traigo reforzado de las dos partes. Y entonces ahora resulta que ser violento es como bien visto, o hasta mejor. Todos se quieren juntar conmigo en la escuela porque yo soy el que tengo el poder y porque yo soy el del grupo de poder en el entorno escolar. Y sin querer vamos fomentando también nosotros estas conductas. Y también, como le decía Fabi, en lugar de que tomen las conductas positivas de los otros niños y que las maestras los identifiquen. La cuestión aquí es que a veces son grupos muy grandes y a veces las maestras pueden, a veces las maestras no pueden, y entonces también la familia le tendría que entrar al apoyo de esta situación, y también la sociedad. En base a esto que usted dice, maestra Jessica, a mí, yo siempre les digo a mis chicos en clase de psicología, me cuesta creer cómo hemos normalizado tantas conductas violentas, cómo ahora podemos ver escenas de asesinatos, de golpizas de los niños en la secundaria en la tele, y nadie nos asustamos. Yo les digo, yo me acuerdo cuando yo era niña, eso no pasaba en la tele. No. Era terrible que lo viéramos. Entonces también como sociedad, medios de comunicación estamos también como, bueno, pues es normal, ¿no? Ver violencia en cualquiera de los sentidos. Sí, ¿no? Es fomento, ¿no? También. Sí, claro. Y entra aquí también la normalización en la expresión de emociones, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque se normaliza el hecho de este tipo de conductas sociales, pero también entra aquí la normalización de expresión de emociones positivas y negativas. ¿Por qué? Porque desde casa se nos permite que expresemos emociones positivas. Si estás feliz, si estás alegre, si estás contento, qué padre, todo el mundo te lo aplaude. Pero si estás molesto, si estás triste, estás enojado, te castigan, te regañan, ¿sí? Entonces, es importante que en las familias, desde la familia e inclusive en el contexto escolar, se normalice también la expresión de emociones negativas. Me acordé ahorita que dijiste en cuestión de lo que promovemos en clase. Les digo, todos tenemos derecho en algún momento a enojarnos, claro, a estar tristes, tal vez a vivir un estado melancólico, porque es parte de la naturaleza del ser humano y mucho más desde niños. Entonces, si esta situación se promueve desde pequeños, cuando llegamos a la adolescencia, a la adultez, no es algo que está fuera de nuestro contexto. Aprendemos a manejarlo. Entonces, eso hace que por naturaleza propia aceptemos que somos parte positiva, parte negativa, y no recurrimos a la violencia como una forma reactiva al hecho de expresar emociones. Porque realmente esto es, ¿sí? La violencia llega como un mecanismo reactivo e inmediato al no saber manejar emociones. Y entonces vemos que la violencia es resultado de inseguridad, vemos de desvalorización, y como pretendo que los demás no me perciban así, entonces ¿qué hago? Exacto, violento, ¿sí? Y entonces pretendo que los demás me perciban como lo que no soy.
Y eso es la función de la violencia, en pocas palabras. Y esto ocurre desde que son pequeños. ¿Sí? Sí, definitivamente. Digamos que siempre se ha dicho que la educación que te dan en casa, la que te forja desde que naces hasta que vives pues con tus padres, todo este tiempo, es parte fundamental de tu personalidad, ¿no? Así es. Y el llevarlo a contextos, de ahí que te lo llevas a contextos como es la escuela, ¿no? Así es. Y ustedes lo retratan muy bien, ¿no? Son varias situaciones las que permean en una persona, en una personita a lo mejor, o en una ya persona adulta o joven, para llevar esto a la violencia. Digamos que también hay como un tipo de frustración, ¿no? No solo la identificación. Claro. Y la cuestión es como lo decía ahorita Fabiola, ¿no? Sí se me permite y se normaliza la violencia, pero no se me permite y se me normalizan las emociones negativas, ¿no? O sea, ¿cómo es posible eso, no? Cuando, como bien lo dice ella, si tenemos este entrenamiento en emociones y se nos permite enojarnos, que es normal, va a reducir la violencia. Entonces normalizamos ya la consecuencia de, pero no trabajamos con una de las posibles causas como es la expresión, ¿no? De estas emociones. Sí, se reprimen. Así es. Sí, de hecho hay bastante represión, frustración. ¿Y qué sucede? Pues no se desarrolla este sentido de tolerancia. Entonces, cuando somos ya adultos y nos dicen, sé tolerante, a nosotros en el contexto académico, seamos tolerantes con los alumnos, pues ¿cómo si eso no se trabajó desde la infancia? En cambio, cuando sí lo trabajas, aprendes a tolerar esas diferencias, aprendes a no enjuiciar, que también es otra forma de maltrato, a final de cuentas, desde nuestra perspectiva. Dejamos esa negligencia, esa omisión, que son otras formas de maltrato y violencia, cuando no hacemos nada. Cuando vemos que ocurre algo y no hacemos nada, también nosotros somos parte de ese fenómeno de la violencia. Entonces, algo que dentro del aula hay que promover, uno, pues la aceptación a las diferencias, la promoción a la tolerancia, por supuesto, a la diversidad, y saber que los chicos, los niños, cuentan con una serie de habilidades y capacidades que si aprendemos a manejarlas dentro del aula y en el contexto escolar, pues resulta bastante enriquecedor, no solo para ellos, sino también para las maestras y para los docentes, ¿sí? Entonces, esos son así como los preceptos básicos que podríamos manejar. ¿Sí? Bien. Recuerdo que hicimos un trabajo sobre violencia escolar justo aquí en el centro universitario y arrojaba resultados de violencia. Sí, así es. Entre pares, mucho entre pares, y también de los profesores hacia los alumnos. Viceversa casi no, pero sí de los profesores hacia los alumnos también. Sí, sí recuerdo este estudio que hicimos ya hace algún tiempo. Hicimos dentro de lo que fue la división de estudios jurídicos, haciendo alusión a lo que son las carreras de psicología, periodismo y abogado. Y efectivamente, hay un sinfín de mecanismos de violencia entre los chavos que muchas veces ni siquiera ellos identifican que son fenómenos de violencia y lo normalizan, como ya lo decía Amaranta. Y también entre relaciones, en este caso de pareja, de noviazgo, existe en el contexto escolar la situación es que nosotros lo vemos, pero no hacemos nada, ¿sí? O omitimos estas conductas. Y efectivamente, la otra parte sería del docente hacia los alumnos, ¿no? Y esto inicia muchas veces desde la primaria, desde el preescolar. Yo recuerdo el caso de un chico que me tocó trabajar con él, que atendí, que hacía mención, él decía, es que mi maestra diario me dice que está mejor cuando yo no voy a clases. Entonces yo no me imagino como docente diciéndole eso a un niño, a un chavito de 8 o 9 años. Entonces desde el momento, yo recuerdo que el niño dentro del consultorio hacía mención, decía, ¿qué le contestaba? Decía, pues es que ya me enfadé que me diga esas cosas. Entonces yo le digo, pues yo estaría mejor sin usted, pero a mí me mandan. Y es cierto, claro, no le quedaba de otra. Pero yo no imagino las palabras de la maestra diciéndole esto al chico de, es que estamos mejor cuando tú no vienes a clases. De exceso de violencia, ¿no? La connotación negativa, la carga emocional que lleva esas palabras. Yo me imagino la frustración de la maestra al no poder tener un control absoluto, pero que el hecho de tener autoridad o una posición privilegiada, pues no te da derecho a hacer uso de ese tipo de violencia psicológica. Definitivamente. ¿Sale? Vamos a ir a un corte de estación y volvemos para seguir platicando de este tema tan interesante sobre el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Volvemos.
Ya volvemos a De Hecho y de Derecho. Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Plácido en el alma, un concierto para la historia. Homenaje a Plácido Domingo, con artistas invitados: Alejandro Fernández, Emanuel y Mijares, Cristian Castro, Banda MS, Arturo Chacón, Pablo Sáenz Villegas, De Vicio, Sin Bandera, Juanes, Andrés Calamaro. Marzo 3, Estadio 3 de Marzo, Guadalajara. Concierto a beneficio. Boletos en Ticketmaster. Ciudad Capital, música, invitados, información y mucho que escuchar de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Esta es tu ciudad, tu capital, tu radio, tu ciudad capital, tu ciudad capital. Ciudad Capital con Víctor Muro por el 107.9 de FM. Red Universitaria. Informe de actividades 2018. Martes 29 de enero. Centro Universitario de Los Altos, Rector Guillermo Arturo Gómez Mata, 17 horas. Universidad de Guadalajara. Comunidad que crece y se consolida. La música de acá. Crónicas de la Guadalajara que suena. Toco el kazoo y me divierto mucho. Yo lo que quería era ser tecladista de un grupo de rock progresivo. Gracias a los teponazlis estamos acá, ¿no? Una serie radiofónica que retrata a algunos de los más entrañables protagonistas de la vida musical de la ciudad. Entonces digo, ya me casé con Ernesto y ya pues hicimos una pareja. Personajes del rock, el blues, el jazz, la música de concierto y las diversas fusiones que han dado vida a la música de acá. Una producción de Alfredo Sánchez. Escucha estas crónicas sonoras en Señal Global. Escribe www.senalglobal.com. Llorando como un niño en el degollado. Allí en el lobby del degollado, ahí estaba yo. Puta, no. Te invitamos a viajar en la nave del recuerdo y revivir aquellos años felices. Con la música de Añoranzas. Donde don Salvador Garibay Aviña te transportará por el tiempo a disfrutar la música de la juventud dorada. Añoranzas. Lunes a viernes, 12 del mediodía. Y los domingos a las 8 de la noche. Añoranzas. De lunes a viernes abrimos las puertas de nuestro Quinto Patio, donde vive la música de México. Por vivir en Quinto Patio desprecian mis besos. Un cariño verdadero, sin mentira ni maldad. el amor cuando es sincero se encuentra lo mismo. 11 de la mañana por el 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara. Radio Universidad de Guadalajara, tendiendo puentes. De hecho y de derecho. Regresamos. Estamos de regreso en su programa de Hecho y de Derecho, invitándolo a que se comunique con nosotros. Nuestras líneas telefónicas en cabina local 92-560-19, 92-560-19 para todos los que nos escuchan en Ocotlán o Jamay. Si usted lo hace fuera de estos dos municipios, nos puede llamar al 01800-633-8100. Y estaremos muy atentos a sus comentarios, sus dudas, sus inquietudes, sus críticas. También son bienvenidas. Y también, bueno, nos puede... Si usted nos está sintonizando por internet, también le enviamos un saludo. Nos manda saludos Coquín Pineda. Bueno, pues le mandamos también un saludo y le agradecemos que nos siga viendo y sintonizando porque estamos además en Facebook Live. Entonces les mandamos saludos a todos aquellos que nos están siguiendo en Facebook.
Bueno, pues estamos hablando con nuestras invitadas, Fabiola Negrete y Amaranta Guerrero, profesoras de la carrera de Psicología de aquí del Centro Universitario de la Ciénega, sobre este tema de la violencia, de la violencia escolar particularmente. ¿Y qué pasa? Ya vimos más o menos cuáles son los factores que desencadenan, pero ¿cómo ayudaríamos a prevenirlo, además de lo que ya nos decías de Fabiola, de pues que en casa, ¿no?, se tienen que fomentar estos valores y que también se tiene el derecho a enojarse, ¿no?, pero que hay que saber canalizar estas emociones? Sí, yo creo que eso es en cuestión de lo que sucede desde casa y se refleja en el contexto escolar, ¿no? Pero indudablemente, si ya es un fenómeno que ocurre en la escuela, pues regularmente quien lo tiene que identificar de primera instancia es pues la maestra de grupo, regularmente la educadora, ¿no?, si ocurre desde el preescolar. Desafortunadamente no cuentan en la mayoría de las escuelas con personal de apoyo, ¿no?, para canalizar estas situaciones, para atención, efectivamente. Sería de gran ayuda que cuenten con un gabinete psicopedagógico, ¿no?, que auxilie, que dé estrategias alternativas, pero que desgraciadamente no ocurre en nuestro contexto. O sea, esa es una limitante, ya lo decía Amaranta, entre muchas otras de grupos numerosos, las situaciones ya que traen de casa. Eso sería favorecedor. Que tuvieran, por ejemplo, un psicólogo de planta, ¿no? Claro. En cada plantel, por lo menos uno. Por lo menos, porque son muchísimos niños. Sí, ¿no? claro, sí. Pero que sí que entonces se dedique a dar estrategias a los profesores para atención al grupo, sobre todo quienes cuentan con estas condiciones específicas, ¿sale? Y ojo, y no solo los chicos que tienen dificultades o los chicos problema, ¿no? Se les llama, hasta el se bote, les etiqueta. ¿no?, que les dan. Exactamente, sino que también se les promueva estas actitudes benéficas a aquellos con los que quienes no cuentan, ¿no?, con estas herramientas, y también a los chicos, pues que no necesariamente no son un problema, porque entonces resulta que el chico que es receptor de violencia y es el tranquilo y el que no se queja y el que no llora, a ese no le prestan atención. Y también es otra situación que hay que tener especial cuidado, el receptor de violencia, ¿no? Porque entonces no dice y ya nada, no dice nada, no habla, no expresa emociones y ahí queda. Entonces, regularmente es la maestra quien va a identificar estas situaciones. Entonces, ya nos lo comentaba por vía telefónica la maestra Sofía. Pues que es importante de primera instancia atender estas situaciones y dar parte a las autoridades, a los directivos del plantel escolar. Pero aquí yo vería trascendental la comunicación. La comunicación asertiva desde el momento en el que la maestra promueve la mediación, el diálogo, la negociación, es decir, como un ambiente muy democrático, llamémoslo, donde se le dé igualdad, ¿no? Igual en el sentido de la palabra, del diálogo a los chicos. Y que entonces cuando se promueve esta igualdad, esta democracia, los chicos se habitúan a expresar lo que piensan, lo que sienten inclusive. Y si existe este respeto dentro del contexto escolar, resulta bastante favorecedor. Entonces, el promover esta comunicación, el promover esta democracia, podría ser imprescindible, ¿no? De ahí tomar en cuenta que hay objetivos prioritarios dentro del contexto escolar para la maestra, para digamos, lograr objetivos académicos, pero también no solo académicos, sino también favorecer un ambiente armónico. Entonces, aquí se trata de que ordene los objetivos también en el sentido de qué es prioridad en este momento para el grupo. Claro. Y poder dar, digamos, un equilibrio entre la parte cognitiva, es decir, la parte de los conocimientos, del desarrollo de habilidades, de capacidades, pero dentro de esto también el desarrollo de habilidades para la vida, ¿sí?, de habilidades para el manejo de emociones, y que entonces los chicos enseñen a negociar entre ellos también, a promover estos valores, y eso ayudaría bastante. ¿No? Claro, llegar a acuerdos, por supuesto, que era lo que comentaba con la mediación y la negociación, ¿no? Y que entonces se vuelve a la inversa, porque luego llegan a casa y es padrísimo cuando los niños llegan a casa y dicen, yo aprendí que tenemos que escuchar, mamá, y tú no me escuchas. Entonces ya la mamá de repente como que le cae el 20 y ¡zas!, ¿no? O sea, luego los niños nos enseñan a nosotros. Exactamente. ¿No? Pero entonces esto es cuando la maestra, el profesor de grupo, también promueve estas habilidades en los menores, ¿no? Y está padre que los niños lleguen a casa y se vuelven así, ¿no? También, digamos, comparten esta información, comparten estas habilidades
y muchas veces los papás caen en cuenta. Entonces, vamos a ver que son contextos bidireccionales, ¿no? Imprescindible la comunicación, la negociación, la mediación, ¿sale? Excelente. Maestra Amaranta. Yo agregaría todo eso que ya nos dijo Fabi, que también, esto también que usted comentaba, maestra, no quedarnos callados, no ser, hacer uso de la violencia por omisión. Creo también que con información, como decía ya, talleres de habilidades sociales para los niños, algún tipo de charla, de plática para los jóvenes en la universidad, incluso para los propios padres. A veces, como decíamos, no sabemos qué está pasando o que esa es una situación de violencia porque no sabemos. Entonces creo que también toda esta cuestión, los psicólogos trabajamos en 3 vías, que es promoción, prevención e intervención. Sí. Entonces hacer mucha promoción, dar mucha información de todas estas situaciones para señalarlas, y conforme las vayamos señalando y conforme vayamos creando esta cultura también, como lo mencionaba Fabiola, creo que podemos ir mejorando. Si todos nos unimos a decir eso no está bien, creo que podemos empezar a generar cambios. De a poquito, pero creo que sí se generan. Excelente. Bueno, y a mí nada más me quedaría por mencionar, nos quedan 2 minutos, que pues que cuando ya se va de las manos esta violencia y llega a ocurrir pues lesiones o más allá, lesiones desde leves hasta lesiones graves o gravísimas, pues habrá que acudir ante la gente del Ministerio Público si se trata ya de mayores de edad, si se trata de menores, pero aún así pues golpearon a un chico, ya sea de manera individual o tumultuaria, pues en estos casos, de todas formas, hay un procedimiento especial para menores, y en esos casos también estos menores tendrán que ser de más de 12 años. Y entonces en esos casos también se les puede denunciar y se les sigue un procedimiento jurídico, penal, en contra de ellos. Igual si son ya, repito, mayores de edad, pues es un proceso ante la Fiscalía, y de ahí si se demuestra que hubo la probable comisión de un hecho delictuoso, pues se envía al juez y el juez pues ya se sigue el proceso. Y en todo caso, que aquí pues son casos ya como muy graves, porque en esos casos ya estamos hablando de lesiones considerables, no estamos hablando de un golpe simple o no estamos hablando de una amenaza, sino ya de lesiones de graves o leves, puede ser, pero que tardan más de 15 días en sanar, y así, bueno, pues encontramos que está esta vía jurídica, que son ir al Ministerio Público, hacer la denuncia correspondiente, hacer un examen médico legal para ver qué tipo de lesiones tiene, y después de esto pues ya se sigue por todas las etapas procesales y quizás se llegue a una sentencia, ¿no? Muy bien. En estos casos. Pues se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí, maestra Mayra Fabiola Negrete. Al contrario, gracias por la invitación y pues esperamos vernos pronto. Tomar en cuenta que la violencia no se justifica bajo ninguna circunstancia. Muy bien. La maestra Amaranta Guerrero. Pues gracias también por la invitación. Como lo decíamos, la violencia no es algo normal, no lo normalicen. Y un saludo al séptimo matutino de Psicología y a Paloma, que me están escribiendo que les mande saludos. Nos están escuchando, qué bueno. Muy bien. Sí. Bueno, pues en el control operativo y en la producción de este espacio se encuentra Mari García. Mi nombre es Alma Jessica Velázquez. Nos escuchamos. Que tengan muy buen día. Hasta la próxima. Juicio, presunto, lauro, actas, careo, contrademanda, actuario, todas las leyes y conceptos jurídicos en de hecho y de derecho. Hasta la próxima.